Ok, ya. Bueno, vamos a empezar ahí en lo que es el bloque 3, que se llama, dice, ¿cómo son los materiales y sus interacciones? Ok, entonces ahorita vamos, dentro de eso vamos a ver algunos temas. Vamos a empezar nosotros principalmente con un primer, en esta imagen que vemos aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué imagen es esa? ¿Alguien sabe qué es? ¿Una Es qué? de una báscula. Exacto. ¿Qué página es, maestro? La 74, Carlos. Maestra, ¿eso está en el libro? Sí, en el de SEP. Está en la 74. Entonces, ahí tenemos ¿Y qué una bloque? báscula. 3. Entonces, les digo, ahí tenemos una báscula en la imagen. Entonces, quiere decir que ahorita vamos a trabajar con algo relacionado con la báscula. Ok, vamos a empezar a trabajar en la página 75. Vamos a trabajar con lo que son las propiedades de los materiales, lo que es masa y volumen. Ahorita en esta clase, en esta sesión, vamos a trabajar solamente con lo que es masa. La siguiente clase vamos a trabajar con lo que es volumen. Ok, antes de que empecemos, ¿qué le suena eso de masa? No voy a decir que la masa es para las tortillas, ¿eh? Ay, No, no es esa. Vi tu cara, Ilina, así de masa para de hacer algo tortillas. pesado. De algo pesado, maestro. Ok, a ver, exacto. Vamos a lo que dice René. Con la imagen anterior que acabamos de observar, relaciones masa con lo anterior. Como dice René, ¿qué dijo René? ¿Con lo qué? Con lo que pesado. Exacto, vamos a trabajar y vamos a relacionar con lo que es con el peso. Entonces, ahorita vamos a trabajar y ahorita vamos a ir definiendo un poquito más de esto. Dice aquí, Maestro, mande ¿qué página? en la 74 de CEP. Ok, nos dice aquí, todos los objetos que te rodean tienen propiedades que puedes percibir con los sentidos, como el color, el sabor o la dureza, entre otras. Sin embargo, hay propiedades que no puedes apreciar fácilmente, al menos no de manera precisa. ¿Cuáles son estas propiedades? Y como les he dicho, vamos a empezar a trabajar con lo que es la masa. Dice aquí, masa. La cantidad de material que contienen los objetos se conoce como masa. Para determinar la masa de los objetos se utiliza la balanza. Y tenemos ahí al ladito un pequeño así mensajito que dice, la balanza es un instrumento que se utiliza para medir las cosas de los objetos. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar a un puesto de verduras, cuando van a la tortillería, que van a los lácteos y eso, ¿cómo les miden todos esos productos que ustedes compran? ¿Por medio de una qué? A 1 kilo, 1 cuarto. Exacto, pero ¿cómo lo hacen para medirlo? ¿Cómo lo miden? La báscula. Exacto, usan Una báscula. mande Ian, ¿Qué página es? en la 74 del libro de CEP. Entonces, exacto, ahí lo que se usa es que se usa una balanza, bueno, la balanza es para comparar dos objetos, pero se utiliza también lo que es la báscula para saber cuánto pesa un cierto objeto o lo que queramos pesar. Incluso hasta nosotros nos hemos pesado. Cuando van al doctor, luego los miden y los pesan, ¿sí o no? Sí. Sí. También se hace ahí, lo que hacen es que calculan la masa que tenemos. Ok, muy bien. Después de aquí, en la página 76 viene un experimento para hacer una balanza. Entonces, en este caso, eso va a ser parte de su tarea, que ustedes van a realizar su propia balanza. Dice aquí de los materiales, dice, se utiliza un palo delgado de 35 a 40 centímetros de largo y grosor aproximado de medio centímetro o un gancho de alambre para colgar ropa. Ok, ¿han visto los palitos que se utilizan que tienen las banderitas? Entonces, con un palito de esos de las banderitas lo pueden ocupar o dice aquí que un gancho de alambre. El gancho Sí. de alambre, ¿por qué? Porque es delgadito
y es también, se presta para poder trabajar. Ustedes con lo que tengan ahí en la casa, puede ser que tengan un gancho o con un palito de esos de los de bandera. Dice aquí 7 tramos de hilo de 15 centímetros. Entonces el hilo pues también ahí lo tienen. Y pues dice aquí que de 15 centímetros pueden ser un poquito más largo para que cuelguen un poquito más y puedan hacer también sus nudos, porque si no van a quedar muy pequeñitos. Y Pequeñitos. por último dice aquí 2 tapas iguales de frascos o 2 recipientes iguales de plástico o de cualquier otro material de más o menos 10 centímetros de ancho cada uno. Por ejemplo, se me ocurre a mí que podrían utilizar las tapas de la crema. ¿Ven que son como platitos? Sí. Entonces, eso los podrían utilizar para hacer su báscula. Sí, O maestro. podrían utilizar como tal los recipientes de la crema. O sea, están anchos y pueden meter ahí las cosas. Entonces, ustedes van a realizar su propia balanza con el material que tengan ahí en su casa. Se puede hacer, o sea, no necesitan ir a comprar nada, solo con el mismo material que ya tienen en casa. Entonces, esto nos va a poder servir para poder realizar esta actividad que está en la página 77. Entonces, ya que ustedes lo tengan, van a poder comparar algunas cosas. Yo después les voy a mandar así una lista de lo que ustedes van a comparar para que lo puedan trabajar. Eso se va a hacer de tarea, ¿va? Entonces, antes de que continuemos leyendo, vamos a ver un pequeño video y ahorita continuamos trabajando, ¿va? Vale. Es un video sobre lo que es masa. Quisiera que se conecten los audífonos con la computadora. Los audífonos con la computadora para no estar así como que pero no se puede. Ok, va el video. Propiedades de los materiales, masa y volumen. La balanza es un instrumento que se utiliza para medir la masa de los objetos. Masa. La cantidad de material que contienen los objetos se conoce como masa. Para determinar la masa de los objetos se utiliza la balanza. Cuando tienes dos objetos del mismo material, puedes saber cuál tiene mayor masa por su tamaño. Sin embargo, si dos objetos tienen un tamaño parecido y son de distinto material, resultará difícil saber cuál de ellos tiene más masa. Por esta razón, lo más indicado es determinar la masa con una balanza. La unidad más usada para medir la masa es el kilogramo. Hasta ahora, solo has comparado cuál objeto tiene más masa con respecto a otro, pero no has determinado cuánta tiene cada uno. Para ello, tienes que comparar la masa del objeto que desconoces con otro de masa conocida, al que se le llama patrón. Es decir, un modelo que sirve de muestra o medida para comparar y obtener otra medida igual. La masa del objeto es equivalente al patrón cuando la balanza permanece equilibrada, es decir, cuando los platos están a la misma altura. Por ejemplo, al comparar la masa de una papa con una medida ya establecida llamada pesa. La masa de los objetos y el espacio que ocupan. Si has acompañado a alguien de tu familia al mercado, habrás notado que algunos de los productos que compra ocupan más espacio que otros, aunque ambos tengan las mismas masas. La masa de un objeto no depende de su forma, ya que podemos tener dos objetos de diferente forma, pero con igual masa. También, al comparar objetos de diferentes tamaños, los más grandes no siempre tienen más masa, sino que esto depende del tipo de material del que están hechos. Volumen. Los objetos también ocupan un espacio, tienen volumen. Por ejemplo, si comparamos un balón de básquetbol y uno de fútbol, podemos ver que el primero ocupa más espacio que el segundo. Por lo tanto, tiene más volumen. La unidad de volumen es el metro cúbico. Esta unidad
es muy grande para medir cosas que utilizamos cotidianamente, por lo que se prefiere usar una menor, el decímetro cúbico. Para que te des una idea, una caja de 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 10 centímetros de alto es un decímetro cúbico. El decímetro cúbico ocupa el mismo espacio que un litro, unidad que se utiliza frecuentemente para medir la capacidad de los recipientes. Es importante que no confundas el concepto de volumen con el de capacidad. Ambos se relacionan, pero no son lo mismo. Como habíamos analizado, el volumen tiene relación con el espacio que ocupa un objeto, mientras que la capacidad es la medida de lo que le cabe a un recipiente. Por ejemplo, si agregáramos a un biberón arena, azúcar o frijoles, esto nos daría la medida de volumen de esos materiales en el biberón. Ahora bien, el biberón puede tener una medida diferente. Esa es una medida de capacidad. Sin embargo, es posible establecer equivalencias entre ambos tipos de unidades. Si usaras globos como unidades de medida, sería difícil determinar el volumen, ya que habría espacio sin medir, el que queda entre los mismos globos. Por esta razón, se utilizan las unidades de metro cúbico para el volumen y los litros para la capacidad. Los instrumentos de medida son importantes en nuestra vida cotidiana. Sin ellos, no podríamos saber, por ejemplo, qué cantidades de azúcar, sal o leche se necesitan para preparar los alimentos. Ok, muy bien. Ahí nos habla sobre lo que es masa y volumen. Recuerden que volumen les digo que lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en la primera parte del video, donde nos habla de masa. Entonces, nos dice que la masa la podemos que comparar. ¿Qué es la masa? Ahora sí que habían dicho René a un principio algo. ¿Estamos de acuerdo con lo Lo que... que pesa. Exacto. Vamos, entonces es lo que pesa. Por ejemplo, miren, tengo aquí, son dos celulares, pero por decir celulares no quiere decir que ambos celulares pesen lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que ponemos la balanza y la vamos a poner ahí y vamos a hacer una comparación. Dice que cuando los dos platitos de la balanza se mantienen así, ¿qué quiere decir? Que pesan igual. Exacto, que pesan lo mismo. Y por ejemplo, si estuvieran así, Que ese que pesa más y a ese pesa menos. exacto, que el que está más abajo quiere decir que es más pesado que el otro. Entonces, hasta aquí es donde se encuentra un equilibrio. De lo contrario, pues se mantienen así. Por ejemplo, ¿han visto? Dice, nos ponía ahí el ejemplo. Ay, ese del fierro viejo. ¿Han visto? Ahí nos mencionaba, por ejemplo, cuando vas a comprar verduras y eso, ¿han visto que hay unas básculas que están, es como un platito y tienen una piedrita aquí así que la mueven, van y la mueven y ponen acá el producto y le ponen aquí? Entonces, eso es prácticamente similar. ¿Por qué? Porque se está comparando lo que pones en el platito con la piedra que se va moviendo aquí. Entre más la vas moviendo a la orilla, pues porque se va haciendo más el peso y entonces estás haciendo también así una comparación. Entonces, aquí lo que nos mencionaba, nos decía, por ejemplo, que hay algunos productos que pueden ser menos, pero el peso es más. Por ejemplo, ¿qué creen que te darían más? Si pides 1 kilo de jitomate o 1 kilo de cebolla, ¿de qué crees que te van a dar más? ¿De jitomates o cebollas? Y tomate. Y tomate. Exacto, te van a dar más jitomates. ¿Por qué? Es Porque igual. no, pero oja, es igual, pesa lo mismo, pero en cuestión de producto, ¿de cuál te darían más? ¿Te darían más cebollas o más jitomates?
Cebolla. Jitomates. Jitomate. Exacto, te dan los jitomates, porque por ejemplo, si partimos a la mitad un jitomate y partimos a la mitad una cebolla, ¿qué es lo que vamos a ver por dentro? El jitomate está como hueco por dentro, ¿sí? Que tiene donde tiene las semillitas y tiene así como una cuevita, está como en cuevita. Y si partimos una cebolla, ¿qué es lo que pasa? Que la cebolla está completamente llena por dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa masa está ¿cómo se le puede decir? Como más apretada, más junta a la comparación del jitomate, la del jitomate es menos la masa que tiene, entonces por eso es que nos dan más producto, pero como dice Carlos, pesan lo mismo, 1 kilo de jitomate con 1 kilo de cebolla. O sea, la masa sigue siendo lo mismo. Si comparas un jitomate con una cebolla, ahí sí es muy diferente. ¿Va a pesar más que la cebolla o el jitomate? La cebolla. Exacto, entonces es donde va a comparar así, pero si ponemos 1 kilo, si pongo acá 1 kilo de cebolla y acá 1 kilo de jitomate, va a pasar que van a estar como, Del mismo tamaño. van a estar iguales, exacto. Una pregunta, ¿qué pesa más, 1 kilo de fierro o 1 kilo de algodón? Igual. Exacto, pesa lo mismo. Puede ser que de algodón Igual. te den una bolota así de algodón, así enorme, 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 que te digan, ten, acá está 1 kilo. Y si pones 1 kilo de fierro, a lo mejor te van a dar un trocito así de fierro nada más y te dicen, ten, acá está tu kilo de fierro. Pero finalmente pesan lo mismo. No, dice después ahí, puede ser que te entreguen algo muy grande. ¿Vieron ahí que había 2 bolas, que pusieron una bola azul y una negra en el video? ¿Sí las vieron? Sí. Que se estaban comparando. Dice, puede ser que parezcan del mismo tamaño, pero al momento de ponerla en la báscula, una va a pesar menos que la otra. La otra más. Por ejemplo, ¿qué son estos? Plumones. Plumones. Pero sabemos que tienen diferentes formas, sus tapas son diferentes. Entonces, ¿creen que pesen lo mismo? No, ¿por qué? Porque son de diferentes formas. Entonces, al ser de diferentes formas, puede ser que haya una Tamaños y diferencia. formas. Esos, exacto. Ahora, si yo pongo estos 2 plumones que son igualitos, ¿cuál creen que pese más? Parece iguales. Los dos Exacto, van a pesar lo mismo. lo mismo, ¿por qué? Porque son del mismo tamaño, son igualitos, igualitos. Lo único que cambia es el color, pero, o sea, siguen siendo los mismos. Entonces, ahorita con lo de que estamos trabajando de masa, es la comparación de pesos, como había dicho René a un principio. Entonces, por eso decía de la balanza, ¿cuál es el que pesa más? Por ejemplo, puede ser que este pese menos, pero acá le pongo otro, ya se comparan. Entonces, vamos a hacer también las comparaciones. No nos vamos a adentrar tanto si pesa 1 kilo, si medio kilo, si 3 kilos, ¿no? Sino solamente cuál pesa más o si pesa lo Mismo. exacto. Entonces ahorita solamente con eso. Ya después vamos a trabajar con volumen y capacidad, que en eso sí ya se refiere más a como que los tamaños, lo que le cabe, pero eso lo trabajamos más adelante. ¿Ok? Entonces, si vamos entendiendo ahorita qué es lo que estamos trabajando en masa, el peso. Tengo un truco, mami. Acostarme con la leche. Ok, entonces, dice aquí en la página 77, dice ahí, en la actividad anterior usaste objetos del mismo material. Eso es parte con lo que va a hacer de su tarea al momento de realizar la balanza para poder hacer comparación del peso de objetos. Entonces, nos vamos a saltar tantito aquí donde dice la unidad más usada. Hasta ahí. Dice aquí, la unidad más usada para medir la masa es el kilogramo. Hasta ahorita dice, solo has comparado cuál objeto tiene más masa con respecto a otro, pero no has determinado cuánta tiene cada una. Entonces fue ahorita, por ejemplo, lo que les decía, tenemos los 2 celulares, pero son diferentes modelos, son diferentes, un poquito de diferencia. Tamaño.
En cuestión también del grosor del teléfono puede variar entre uno y otro. Entonces, que eso es lo que va a hacer que sean diferente peso el que tenga cada uno de ellos. Dice aquí, para ello tienes que comparar la masa del objeto que desconoces con otra de masa conocido al que se le llama patrón. Dice, es decir, un modelo que sirve de muestra o medida para comparar y obtener otra medida igual. La masa del objeto es equivalente al patrón cuando la balanza permanece equilibrada, es decir, cuando los platos entran a la misma altura. Por ejemplo, al comparar la masa de una papa con una medida ya establecida llamada pesa. Para los que tienen algún negocio así que tengan que pesar cosas, ya venden unas pesas, las cuales vienen de medio kilo o un kilo. Esas sirven para qué? Para que tú puedas comparar, puedas checar que tu báscula esté bien calibrada. ¿Qué es bien calibrada? Que pese lo que tiene que pesar. Entonces, hay unas que ya las venden que es que pesan un kilo o medio kilo, entonces la ponen sobre la báscula y te tienen que marcar un kilo o medio kilo de acuerdo a la que tú pongas. Entonces eso es un peso ya conocido. ¿Por qué? Porque está establecido que ese fierro pesa un kilo. Si yo pongo, por ejemplo, 10 jitomates y pesan un kilo, no voy a estar seguro que realmente sea un kilo. ¿Por qué? Porque esa no está comprobada que es un kilo. Entonces, si la pongo en dos platos, pongo acá 10 jitomates y la pongo la medida de un kilo y pesa lo mismo, ¿qué quiere decir? Que eso sí es realmente un kilo. ¿Por qué? Porque conozco que la pesa un kilo. Pero si comparo un kilo de jitomates con un kilo de cebolla, no puedo saber o estar seguro si realmente es el kilo. O podría ser que pesen a lo mejor kilo y medio los dos y yo digo, pues sí es un kilo, pero no porque a lo mejor estoy pesando más. De hecho, de esto de lo que les digo de la pesa, ahí entra lo que es se me fue el nombre. ¿Nosotros tenemos una, no? Se me fue el nombre de, ¿cómo se llama? Bueno, es la organización esta que ve que realmente des lo que es. Se me fue el nombre de esta institución que se encarga de esto. ¿Cómo se llama? ¿La Secofi? Pregúntale. La Profeco, exacto, la Profeco. Por ejemplo, yo anteriormente trabajé en Soriana. Maestro, Entonces yo era cajero. maestro, Ahí cuando había un determinado tiempo que llegaba. maestro, ¿puedo ir al baño? Sí, Yeshua, ve al baño. Entonces llegaba lo de Profeco y ellos traen esas pesas que ya les digo, ya vienen marcadas con el peso que es. Entonces pasaban en cada una de las cajas y lo que hacían es que con esas pesas comprobaban que realmente pesara lo que es para que no al cliente le dieras menos producto. Y entonces pasaban en todas las básculas que existen en toda la tienda y te ponían una calcomanía. Entonces de que sí realmente estás vendiendo lo que es. Y así hay muchos lugares donde desafortunadamente luego pues no le revisan y te dan menos del producto que es. Ahí en la central de abastos pasa. Mi mamá ya lo comprobó, fue a comprar carne y llegó aquí, pesó y le dieron menos. Y según allá es el kilo. Pero a ver. Entonces les digo, esas herramientas para eso sirven, para comprobar que realmente sí te está dando el peso que es. Ok, muy bien. Entonces recuerden que con eso nos dice que es un patrón. ¿Por qué un patrón? Porque está establecido el peso que debe de ser. Pasamos aquí en la página 78 y nos dice la masa de los objetos y el espacio que ocupan. Dice, si has acompañado a alguien de tu familia al mercado, habrás notado que algunos de los productos que compra ocupan más espacio que otros, aunque ambos tengan las mismas masas. Con tu equipo de trabajo realiza la siguiente actividad en la que comparará la masa de distintos materiales. Eso va a ser parte de su tarea ya que tengan ustedes realizada su balanza. Vean ahí en la imagen que tenemos y vean a la señora cómo está comparando los productos. Así es como ustedes van a realizar su pequeña balanza. Y ven, ahí dicen, ahí abajito dice, indígena pesando verduras en el mercado, Antigua Guatemala. Puede ser a lo mejor que esa bolsita que tiene ahí a un lado pese 1 kilo y ya los jitomates que está pesando ahí los está comparando con la otra bolsita para ver que realmente pesen lo mismo. Y ven aquí abajito hay
una actividad que se va a hacer prácticamente esta actividad es la que se va a hacer con su balanza. Entonces la van a realizar así y ya van a hacer sus anotaciones. Se les va a decir así algunos objetos que tengan que comparar y realizar sus anotaciones. Entonces, si entendemos a qué se refiere ahorita lo de masa, está súper sencillo esto. Sí, Incluso a mí se me hace un porque tema, pesa cualquier cosa. ajá, a mí se me hace un tema hasta divertido porque luego pones una cosa, pones otra y luego dices, ay, a ver qué pesa más, esto o esto, y se ponen a comparar todo lo que se encuentran enfrente. Entonces, lo vamos a hacer. Ok, vamos a pasar a nuestro libro de Red Larousse. Vamos a trabajar ahí. Les digo, de todos modos, este tema se enlaza con el siguiente. Ya que veamos los dos, los vamos a juntar y pues ya vamos a comentar más sobre eso. Maestro, ¿es bloque 3? Sí, bloque 3 en la página 47. Les debe aparecer. Ya, maestro. Dice ahí, todo lo que nos rodea está hecho de materia. Ok. Después, ya que están ahí, dice, busca en la sopa de letras 4 materiales que se muestran en la imagen de la derecha. Anótalos en las líneas. Entonces vamos a observar la imagen que tenemos ahí a un lado. Vean que es como si estuvieras en una tiendita. Entonces vamos a observar ahí y vamos a ver qué es lo que observamos ahí, qué materiales se observan. Maestro, encontré cajas. Ok, muy bien. Eso es un producto que podemos... Ya encontré cajas, ya encontré cajas. Es bloque 3. Maestro, yo encontré caja y madera. Ok, Maestro, muy bien. yo ya encontré madera. Yo encontré madera. Ok, muy bien. También ya encontré madera. Váyanlas encerrando. Pared. Exacto, es una, aquí está la de Ya pared. encontré pared. Habían dicho la de cajas. Pared. ¿Alguien dijo madera? ¿Cuál, Emi? Ah, ok, muy bien. ¿Qué Entonces, página, maestro? página 47, Jun. Entonces, las van a encerrar o las van a colorear así bonito para que se distingan y a un ladito van a escribir esas 4 palabras. ¿Dónde está vidrio? Ah, vidrio no lo encontré. Es esa. Maestro, ¿qué página es esa? En la 47, Ian. Maestro, ya copié todas y ya encontré todas. Ok, ya las encerraste, pintaste. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Por qué creen que fueron esos materiales? ¿Por qué nos aparecieron el vidrio, la pared, las cajas, la madera? Acaparó toda la mesa. ¿Porque qué? Porque están en la tienda. Pero son las que se pueden... Exacto. Una porque están en la imagen, pero otra porque son cosas que nosotros podemos pesar. Por ejemplo, de vidrio, ¿qué podríamos pesar? Algunos vasos, algunos frascos donde vienen algún producto. Con la pared, pues en la pared, pues prácticamente con lo que está elaborado, ¿no? Que tiene arena, que tiene grava, que tiene cemento. Las cajas que pues tienen productos, ¿no? Por ejemplo, compro una caja que trae cereal y una caja que trae unas galletas. Las comparo, cuál pesa más y pesa lo mismo. Y la madera, pues algunos trocitos de madera, podrían ser, no sé, también incluso algunos cubiertos, alguna cajita. Entonces son algunos materiales que podemos pesar y que podemos comparar su peso.
Emanuel, ¿no está el servilletero en la mesa? Sí. Leo, ¿no está el servilletero en la mesa? Sí. ¿Listo? Ya. Listo. Sí. Sí, maestro. Ok, muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Dice aquí, completa el texto con las palabras del recuadro. Tenemos lo que es material, sólido, gaseoso, agua, hielo, vapor y líquida. Dice aquí, un mismo, ¿qué palabra creen? Material. Exacto, un mismo material, como dice Emi. Dice, puede presentarse en varias formas, ¿Sabes cuál el tipo de Dios es el de Minecraft? llamados estados físicos. Más grandes. Dice, llamados estados físicos. ¿Alguien sabe cuáles son esos estados físicos? Por ejemplo, es del agua que tiene esos 3 ciclos. Que, por ejemplo, líquido, que está así como tal el agua. Sólido, cuando se vuelve hielo. Y gaseoso, cuando se evapora, que se va a las nubes y después para regresar como agua. Entonces, ahí, ¿cuáles serían? Ya se los dije incluso. Agua. No. Gaseoso. Sería, aquí así, sería sólido, líquido y Líquida. no, y gaseoso. Esos son los 3 estados físicos de la materia. Sólido, les digo, por ejemplo, cuando el agua se vuelve hielo. Líquido, cuando está el agua normal. Y gaseosos, cuando, por ejemplo, que llueve, sale el sol y con el mismo sol esta agua se evapora, se vuelve gaseoso y se va hacia las nubes. Después dice aquí, aunque no todos los materiales pueden cambiar de estado, no todos pueden ser líquidos, no todos pueden ser sólidos y no todos pueden ser gaseosos. Dice aquí, ¿el qué? Es un material que encontramos en estado sólido, que está duro. ¿Cuál sería? ¿El qué? Hielo. Hielo. Dice, el hielo es un material que encontramos en estado sólido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Agua. Agua. A ver, ¿cuál nos falta? Ya pusimos material, ya pusimos sólido.